Y para hablar de un tema que es muy importante y que se estuvo también hablando en los últimos días, le damos la bienvenida a Aldana Ross, que es abogada y también docente universitaria. ¿Cómo estás, Aldana? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por el tiempo y por la entrevista. No, por favor, ustedes. Vi que Bueno, hablaban del domingo y la verdad que bastante preocupada ah, en general cuando hablamos de los derechos, ¿no? Que es el tema puntualmente que nos ocupa. sí, la verdad que es un panorama bastante complicado en el que nos encontramos. Para mí, impensado hace un tiempo que estemos ante estas alternativas. Hace algún tiempo me resultaba imposible, pero bueno, qué sé yo, ¿qué le vamos a hacer? También es algo regional, ¿no? Lo que está Ujú. pasando, no es solo de nuestro Sí, país. totalmente. Mm, sí, el retroceso en materia de derechos, o al menos en propuestas que nos invitan a eso, ¿no? A retroceder años hacia atrás. Bueno, de alguna u otra manera también lo que nos convoca es eso, por los dichos de una posible futura diputada en relación a la responsabilidad parental. Venimos trabajando un montón para revertirlo y con tanta liviandad se dice cualquier cosa. Sí, totalmente. La verdad, a ver, se ha hecho un avance, sin dudas, en materia de derechos en los últimos años, puntualmente, cuando fue con la modificación, sí, del Código Civil, con el actual Código Civil y Comercial, digamos que vino un poco a reforzar todo lo que implica la responsabilidad parental, sí, lo que llamamos la responsabilidad parental, el cuidado personal de hijos, de hijas, y todo esto que se hizo en su momento cuando fue esta modificación ampliatoria en ese sentido de las responsabilidades, de los deberes, de las obligaciones que tienen los progenitores, sí, porque hablamos así, hablamos de progenitores, tanto mujeres, tanto varones, en lo que es esta responsabilidad que implica ni más ni menos que es cumplir con deberes y obligaciones que están relacionados directamente con derechos humanos de niños, niñas, adolescentes en el carácter de hijos e hijas. Mm. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de derechos que están protegidos, ¿sí? Los derechos de las infancias y las adolescencias son derechos que están protegidos internacionalmente, que Argentina se obligó a través de instrumentos internacionales de derechos humanos, que tienen la misma jerarquía a nivel normativo que la Constitución Nacional, por eso hablamos de derechos constitucionales, desde lo que fue la última reforma constitucional de 1994, a través de lo que fue la ratificación y de brindarle este carácter, ¿no?, de jerarquía constitucional, de una norma muy importante, a la Convención sobre los Derechos del Niño y también, bueno, de otras convenciones, porque cuando hablamos de la responsabilidad parental y puntualmente lo que implica los distintos deberes y obligaciones que deben estar de igual manera, es decir, deben ser realizados de igual modo, en igual medida, tanto por madres como por padres, estamos hablando también de una realidad que es a nivel estadístico de varias cuestiones, de la responsabilidad parental a nivel amplio y de algo que es el deber alimentario que recae en madres, que recae en padres, en progenitores y que es soportado en mayor medida, estamos hablando estadísticamente, que 7 de cada 10, ¿sí? Eso es de lo que hablan las estadísticas, es decir, mayormente es soportado únicamente por las madres, por mujeres madres a cargo de sus hijos, de sus hijas, y que por eso hablamos también de familias monoparentales, es decir, estamos hablando de una ausencia total, no solo de la figura paterna en cuanto a esto, ¿no?, en cuanto al cuidado de los niños, en cuanto a la responsabilidad parental, sino de algo puntualmente que es privarle a los hijos del derecho alimentario, ¿sí?, de ese derecho fundamental que es que pueda subsistir. Qué loco en donde estamos porque no sé si algún candidato o candidata habló sobre propuestas para cuidar a las infancias. Creo que la única es esta y que es para desproteger completamente a las infancias. Sí, totalmente. A ver, esto puntualmente que se habló, si bien el candidato, digamos, como primordial de ese espacio político, bueno, salió a decir que no estaba de acuerdo, digo, a ver, cuando uno analiza que ha determinado puntualmente este espacio político, viene realizando, digo, no hace falta investigar mucho para ver que sostienen además determinadas o se han formado en determinadas también agrupaciones u organizaciones
defendiendo a, por ejemplo, progenitores, padres denunciados y procesados por delitos de abuso sexual agravado cometido contra sus propios hijos e hijas. Entonces, cuando uno analiza la complejidad, uno se da cuenta que un planteo tal, no solo ilegal, irracional y que vulnera en forma total los derechos de la infancia y la adolescencia y que también ataca y violenta a la mujer madre, porque eso es su ejercicio de violencia de género, puntualmente económica. Estamos hablando de que no es casual un planteo como hablar de una renuncia a la paternidad, ¿no? Uh-huh. Digo, viene en un conjunto de cuestiones que es puntualmente atacar y seguir violentando a la mujer madre y seguir violentando a la infancia y adolescencia que tiene derechos y que esos derechos están protegidos constitucionalmente y que es deber del Estado en todas sus esferas, o sea, no solo crear políticas públicas para que se garantice. En su momento, por ejemplo, la asignación universal por hijo por hija fue una política de Estado que se creó justamente y puntualmente para garantizar lo que es el derecho alimentario de una infancia y adolescencia. Uh-huh. Entonces digo... perdón. No, terminé. No, digo, entonces tenemos que ver que puntualmente cuando se habla de esto, en realidad es un tipo de propuesta, cuando se habla de la renuncia a la paternidad, focalizada en elevar el poder que aún hoy estamos hablando de la figura, ¿sí? La figura del varón, de quizás reforzar, digamos, un modelo hegemónico de poder en esta desigualdad estructural que sigue habiendo entre varones y mujeres, y mucho más entre varones y mujeres que son madres, que maternan solas a sus hijos y a sus hijas, viene en realidad a reformar eso y a quitar totalmente derechos a infancias, adolescencias y a reforzar estos justamente, estos modelos de violencia de género, puntualmente de tipo económica, hacia las mujeres madres. Tal cual. ¿Qué tal? Aldana Mario Sadras te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Bien, y pensando en la contraposición de estos modelos, hace poco cubrimos la buena noticia que el INDEC, no sé si fue por iniciativa del CEPA, estableció el índice cuidado, que establece cuánto es, que no es solo alimento, es esparcimiento, es el tiempo de cuidado, y se mide, y poco tiempo después, una jueza, creo que fue, dio un fallo. Sí, ya hay 18 fallos en relación que ya hay a 18, ese índice. Sí, es muy loco cómo se avanza por un lado desde el Estado y cómo se retrocede desde lo discursivo con algunas propuestas. Manejan esto, ¿no? Lo que son adhesiones internacionales, como los derechos humanos, derechos constitucionales, como si fueran pareceres, ¿no? Como si fuera algo que es una opinión la ley. Sí, y además, digamos, este discurso de hablar de renuncia a la paternidad viene a invertir, ¿no? Cuando nosotros podemos hablar, por ejemplo, de una pirámide o de una escala de jerarquía de normas o de derechos, ¿sí? De derechos fundamentales, lo viene a revertir, o sea, viene a poner que está primero entonces el derecho de un varón que, ya habiendo una persona que nació, que existe, decide privarle de derechos fundamentales, cuando en realidad, y la propia Convención sobre los Derechos del Niño eso lo indica, el principio del interés superior del niño, de la niña, que implica que siempre está en primacía el derecho de una infancia, de una adolescencia, por encima de una persona adulta. ¿Por qué? Porque un niño o una niña adolescente no se puede, obviamente, proveer de las necesidades básicas. Y por eso se requiere y por eso es fundamental hablar de la responsabilidad parental, ¿sí? Del cuidado personal, todas estas cuestiones que en el ámbito del Poder Judicial se ven en el ámbito civil, en el derecho de familia, y que también puntualmente cuando estamos hablando de privar del derecho alimentario a un niño, a una niña, adolescentes, estamos hablando además de un delito. Es un delito que se llama incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, por el cual un progenitor en representación, si ese niño, esa niña, adolescente que está siendo privado de ese derecho alimentario y que a su vez hay otro progenitor que está básicamente incumpliendo su deber alimentario, bueno, un progenitor a su vez en representación de ese niño o esa niña, de sus derechos constitucionales, puede también denunciar penalmente. Acá estamos hablando de dos esferas.
estamos hablando una que tiene que ver con los derechos civiles y otra que estamos hablando del ámbito penal. ¿Y por qué esto es así? Es porque la ley penal, digo, a alguien se le ocurrió y dijo, ay, bueno, tenemos ganas de crear un nuevo delito porque sí. No, volvemos, porque priman los derechos de las infancias y de las adolescencias. Prima, en caso de duda, siempre hacer una interpretación de la norma en favor del derecho que prima de esa infancia, de esa adolescencia. ¿Por qué? Porque son considerados grupos de especial vulnerabilidad, así como las mujeres, ¿sí? Digo, esto es una realidad. El índice de INDEC, la verdad que es una conquista muy grande, y cuando digo una conquista muy grande es porque se está reconociendo explícitamente a través de ese índice, un índice que, como bien vos señalabas, está conformado por el valor económico que implica cubrir las necesidades básicas, ¿sí?, de un niño, niña, adolescente de acuerdo a la edad, porque ese índice varía el costo económico, que tiene en cuenta la alimentación, la vestimenta, la educación, la salud, ¿sí?, la recreación, los distintos aspectos, y otro componente fundamental de ese valor económico, que es el cuidado. ¿Que cómo se calcula? Esto también es importante saberlo, no es un invento. Se calcula teniendo en cuenta cuál es el valor de la hora de cuidado en base al régimen de personal de casas particulares vinculado a la asistencia y el cuidado de personas. Entonces, de esa manera se calcula. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta que aquella persona que se dedica exclusivamente al cuidado de sus hijos, de sus hijas, y que no trabaja afuera, no trabaja en relación de dependencia, si trabajara en relación de dependencia, o como autónomo, o monotributista, digo, si trabajara por fuera, y ese cuidado tendría que ser justamente derivado, ¿sí?, en otra persona, tendría que pagarle. Entonces, eso sin dudas tiene un valor económico y ha sido una conquista muy grande que eso sea reconocido. Y hoy en día, en el Poder Judicial también es importante, como bien señalabas vos, Laura, esto ya está reconocido en el Poder Judicial. Desde antes de tener un índice de INDEC, ya se estimaban lo que son los valores de las cuotas alimentarias teniendo en cuenta índices de actualización. Por ejemplo, se estaba utilizando el índice de actualización que estaba con la ley de alquileres, bueno, que estaba vigente hasta lo que es la nueva ley, ¿sí?, cuando entre en vigencia. Entonces, digo, esto tiene que ver también con una realidad que es la depreciación monetaria, bueno, la inflación, y que es necesario, obviamente, actualizar el tema de las cuotas alimentarias, y el Poder Judicial no puede fijar un valor de una cuota alimentaria que sea estático. Claro. Entonces, bueno, la verdad que esto fue un avance muy grande. Sí, súper importante, la verdad, muy importante, porque más le dio el pie para que después pueda haber fallos en ese sentido, facilitó herramientas y también ayudó a las familias a resolver conflictos que todos sabemos que se terminan dando, porque además en líneas generales, y contame vos, lo que pasa es que... Digo, en relación a esta propuesta descabellada por donde se la mire, en líneas generales se lucha por que los padres paguen la cuota alimentaria. Así que hasta la propuesta es inviable por todo sentido, ¿no? Porque todavía falta, igual que se asuma esa responsabilidad, además económica, en la crianza de las infancias. Pero además, si eso fuera una realidad, a ver, supongamos en el caso de que esa propuesta, porque también hay una realidad, digo, cuando uno dice, a ver, el Congreso ha sancionado también leyes que han sido... luego, por parte del Poder Judicial, declaradas inconstitucionales, pero por supuesto que sí. Hubo un montón de leyes, hubo un montón hasta de decretos dictados por poderes ejecutivos declarados después inconstitucionales. Pero esa norma, igualmente, por más de que sea declarada inconstitucional, eso se aplica a un caso en concreto judicializado. Ahora, es una norma que una vez que se sanciona y el Poder Ejecutivo, el presidente, digo, eso lo promulga, bueno, es una norma que está vigente. Digo, en el caso en el cual eso ocurriera, igualmente en una judicialización, ahí lo que va a estar en debate también, no en debate, más bien una certeza, es la responsabilidad internacional del Estado. Claro. ¿Por qué? Por sancionar una norma que claramente es inconstitucional, porque vulnera lisa y llanamente los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes. Claro. Digo, entonces acá a su vez tenemos que evaluar la responsabilidad del Estado. Digo, una propuesta así es no solo inviable desde donde se la mire, desde el derecho, haciendo un análisis desde el derecho constitucional, desde el derecho de familia, aplicando la perspectiva, que hoy tenemos una ley también que obliga a aplicar una perspectiva en niñez y adolescencia,
en todas las políticas que se hagan, en toda la interpretación de normas que se realice en un caso concreto, pero además también tenemos que hablar de esto, de la responsabilidad del Estado. Responsabilidad que en un ámbito internacional también es un tipo de responsabilidad económica del Estado. Pero bueno, esto claramente, a ver, ¿tiene una intencionalidad política? Sí, tiene una intencionalidad que tiene que ver con reforzar justamente estereotipos de violencia de género, puntualmente económica, hacia una mujer madre, y a su vez también ejercer violencia hacia la infancia y hacia la adolescencia. Esa es la intencionalidad de una propuesta como esta. Y ni hablemos del anclaje humano, de la falta de empatía, de solidaridad, de humanidad, ¿no es cierto?, que subyace en todo esto que está bien técnico, porque claramente no son, repito, no son pareceres, son leyes que hay que cumplir, punto, y que tienen su fundamentación y etcétera. Ahora, si nos ponemos en la perspectiva de lo que humanamente significa eso, es mucho más trágico, me parece, ¿no? Totalmente, totalmente, porque tiene que ver ni más ni menos con la posibilidad de comer, de no y de ser cuidado de cualquier niño, niña y adolescente. Y siendo fríos, hasta del instinto de supervivencia de la especie. Vida digna, es eso, es privarle de una vida digna. Claro. ¿Y por qué digo, qué pensás? ¿Cómo llegamos a este nivel de como de degradación humana, no? ¿Qué hicimos mal nosotros? Nosotros, digo, la sociedad en general, porque ¿cómo puede pasar inadvertido estos tipos de discursos? Digo, eso en algún momento también lo tendríamos que pensar, ¿no? Porque hay algo que nos faltó para retroceder así. Sí. En realidad, digo, los discursos contrarios a los derechos humanos, contrarios y vulneratorios de los derechos constitucionales han existido siempre, lamentablemente, y mucho más en nuestro país. Digo, por eso es tan importante hablar siempre de memoria, verdad y justicia en absolutamente todas las temáticas cuando hablamos de derechos humanos. Digo, el punto es cuando se convalidan, y cuando hablo de que se convalidan es cuando se utilizan determinados discursos a los cuales después se los convalida y se les brinda legitimidad como un partido político, teniendo en cuenta que la Constitución establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia. Perfecto. Ahora, si ese partido político o alianza electoral vulnera justamente principios constitucionales, bueno, ¿quién avala eso? Es un oxímoron. ¿No? Ahí vivimos en un oxímoron. En nombre de la democracia, soportar prácticas antidemocráticas. Exacto, claro. Entonces, ahí también tenemos que hablar de cómo puede ser, ¿no?, que se convaliden determinados espacios o partidos políticos como tales, cuando en realidad en su constitución, en su, digamos, en su propio discurso, refuerzan justamente discursos totalmente contrarios a un Estado de Derecho, contrarios a cualquier sistema democrático, utilizando algo, digo, tan como la libertad, cuando en realidad es todo lo contrario, porque son claramente discursos de tipo totalmente totalitarios, y volvemos, contrarios a un Estado de Derecho. Entonces, igual, Aldana, estamos en veda, no estamos haciendo alusión a nadie en particular, estamos hablando... Para nada estamos hablando de nadie ni nada en particular, todo el mundo que piensa quién va a votar, nosotros estamos hablando de esto, ante cualquier duda consulte a su médico, sí. ¿no? A su almohada. A su almohada. Yo, bueno, dando clases en el ámbito universitario, yo siempre digo, a ver, creo que personalizar, puntualmente a mí, personalizar en general no me interesa mucho, porque los discursos, quizás las personalizaciones van cambiando en el tiempo. Exacto. Hace muchos años fueron otros, hoy son otros. Entonces, el punto es que tengamos bien en claro que hay discursos que son contrarios al Estado de Derecho directamente, que atentan contra los derechos constitucionales, que tanto cuesta mantener, que tanto cuesta luchar, y que tanto nos cuesta también que el Poder Judicial los reconozca como derechos humanos fundamentales. Entonces, creo que eso es lo fundamental, más allá de los personalismos, porque a veces los personalismos se engañan, entonces nos quedamos en los personalismos y después en el tiempo se siguen repitiendo los mismos discursos, con las caras diferentes. Tal cual. Y además todo eso hace del mundo un lugar más feo, de nuestra patria un lugar más feo. Lo que restringe, lo que entristece, lo que angustia, lo que vulnera derechos, hace que cuando salís por la puerta de tu casa, más allá de que estés exento de alguno de esos conflictos, estás en un mundo más de mierda que si no sucediera.
es una cosa de sentido. Totalmente. Ojalá todos lo vivamos así. Me parece que no todos tenemos esa sensibilidad, pero bueno, hay que trabajar también por eso. Aldana, ¿hay algo más que quieras decir? Teniendo en cuenta, bueno, sos abogada, sos docente universitaria, estamos rumbo al 22 de octubre. Sí, a ver, yo creo que todos los avances que se hicieron, volvemos. Hoy en día tenemos muchas leyes, desde hace poco tenemos una ley que refuerza la necesidad de formarse, capacitarse en perspectiva de niñez y adolescencia, también de seguir capacitándose y formarse en perspectiva de género. Yo siempre cuando digo la perspectiva de niñez y adolescencia y la perspectiva de género no son inventos y no son tampoco construcciones, digo, sociales, si uno lo quiere ver. En realidad, si bien todo es una construcción social que después está plasmada en la norma, provienen también del derecho internacional de derechos humanos. Argentina eso lo ratificó hace muchos años. Y más que nada las leyes vienen a reforzar esos compromisos internacionales que tiene el Estado, internacionales y en forma también nacional, ¿no? Con cada uno y cada una. Entonces, bueno, eso, creo que todo se puede debatir, pero dentro del marco del Estado de Derecho y del sistema democrático que tanto nos cuesta sostener día a día, y creo que todo el debate que se tiene que dar en ese marco. Y cuando hablamos de la libertad es un derecho constitucional. Entonces, cuando hablamos de libertad, esa libertad, como todo derecho, yo digo, los derechos son relativos, no son absolutos. ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite es que ese derecho se utilice para vulnerar otros. Claro. Cuando en realidad eso no es así, porque la interpretación entre los derechos tiene que ser armónica. Ningún derecho puede vulnerar a otro, sino que tienen que poder convivir. Y de esa manera tienen que convivir en un sistema democrático. Bueno, Aldana, muchas gracias por el ratito y también por todo tu trabajo, que es muy, muy valioso. Todo lo que haces todos los días, adentro y afuera de la universidad también. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el compromiso de siempre.